Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar del tema de bobinas. Esta es una introducción que les voy a hacer y en próximos videos vamos a hacer ejercicios y prácticas. Bueno, las bobinas también se les conoce como inductores y una bobina es el componente pasivo de un circuito eléctrico que almacena energía como campo magnético a través del fenómeno conocido como inducción. De igual manera vamos a ver algunas imágenes para que pueda quedar un poquito más claro con algunas animaciones cómo funciona una bobina. Miren, esta es una bobina, aunque hay diferentes tipos de bobinas, vamos a enfocarnos en estas bobinas que son más básicas, que son de núcleo de aire. Si te fijas, pues la bobina es un elemento conductor, están conformadas por un elemento conductor, pero en forma de espiras. Es decir, una bobina está conformada por varias espiras, ¿sí? Y ahorita vamos a ver la función que tienen las espiras. Este es el símbolo de una bobina. Cualquiera de estos dos símbolos podemos nosotros utilizarlo para representar a una bobina. Ahora, ya vemos que una bobina son varias espiras juntas y una espira es un arrollamiento de cable de una sola vuelta. Es decir, una espira es una sola vuelta y una bobina pues es un arrollamiento con muchas vueltas o muchas espiras. Las espiras de la bobina se encuentran alrededor de un núcleo, el cual puede ser de hierro o de aire. Como vimos en la imagen anterior, pues este núcleo es de aire, es decir, no tiene ningún otro núcleo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la corriente eléctrica fluye por una bobina? Pues se genera un campo magnético alrededor de ella. ¿Por qué? Porque la electricidad y magnetismo están muy relacionados. Entonces, si dentro de una bobina circula una corriente eléctrica, se va a generar un campo magnético alrededor de esa bobina. Y a ese fenómeno se le conoce como electromagnetismo y fue descubierto por primera vez por Ørsted en 1820. Este físico descubrió que un conductor o una espira por la que circula una corriente eléctrica genera a su alrededor un campo magnético, ¿sí? Y ese campo magnético va a depender de la intensidad de corriente que circule por el conductor y además de su sentido. Ahorita lo vamos a ver de mejor manera, ¿sí? Miren, aquí tenemos la imagen de la bobina. Vemos que tiene varias espiras. Este que está aquí es el núcleo y estas son las terminales de la bobina, ¿sí? Son las terminales de esa bobina. La corriente eléctrica produce un campo electromagnético por esa bobina y en un cable recto el campo es mínimo. Es decir, quiere decir que si nosotros tenemos un cable recto como este que está aquí, el campo magnético que se va a generar por ese cable cuando circule corriente por este cable va a ser muy débil ese campo magnético, ¿sí? Pero sin embargo, si enrollamos ese cable, el campo magnético se va a hacer más fuerte y si tenemos dentro de ese arrollamiento del cable, tenemos un núcleo, pues vamos a tener un campo magnético más potente. Observen aquí estamos introduciendo corriente eléctrica por esta bobina y observe cómo se genera un campo magnético y observen que ese campo magnético hace que se atraiga este pequeño objeto. ¿Por qué? Porque estamos produciendo magnetismo en esa bobina gracias a la corriente eléctrica, ¿sí? El núcleo de una bobina aumenta el campo magnético dependiendo del material de ese núcleo, por supuesto, pudiendo incluso no tenerlo. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una bobina con núcleo. Más adelante vamos a enfocarnos en este tema, pero el núcleo puede estar conformado por varios materiales. Pero bueno, cuando circula una corriente por una bobina se genera un campo magnético paralelo al eje de dicha bobina, igual que un imán. A lo mejor puede resultar un poco confuso esta parte, pero vamos a verlo con una animación, ¿sí? Miren, la regla de la mano derecha nos dice que si estiramos la mano derecha con el pulgar hacia arriba, bueno, primero les voy a mostrar la siguiente animación. Miren, este es el cable y vemos que está circulando corriente en esta dirección, la vamos viendo en esta imagen de manera vertical. Entonces, cuando circula corriente así de esta manera,
nosotros vamos a encontrar que el campo magnético lo vamos a encontrar de esta manera, miren. Es decir, vemos la imagen de esta mano derecha, ¿sí? Y vamos a comparar. Dice, la regla de la mano derecha nos dice que si estiramos la mano derecha tal como lo vamos así, con el pulgar hacia arriba y el resto de los dedos en forma de puños, es decir, que el pulgar hacia arriba nos indica la dirección y sentido que lleva la corriente eléctrica, mientras que estos dedos en forma de puño nos indica el sentido del campo magnético. O sea que el campo magnético va a ir así, miren, así, mientras que la corriente va a ir en esta dirección. Espero estarme explicando, o sea, el campo magnético va a ir, vemos aquí estas flechas azules, el campo magnético va a ir de esta manera, mientras que la corriente eléctrica va a ir de esta manera. Vemos aquí que de manera vertical. Y tal, aquí se puede representar en esta simulación de mejor manera, que vemos que el campo magnético va así en el mismo sentido en el que indican los deditos que están en forma de puño de la mano derecha, mientras que la corriente eléctrica va en el sentido que indica el pulgar de esa mano derecha. Miren, aquí vemos otra imagen. Esto es una corriente directa, ¿no? Pero vemos nosotros que la corriente, tomando el sentido convencional, que es el sentido del símbolo positivo a favor de las manecillas de reloj, vemos que la corriente va así a favor de las manecillas de reloj, mientras que el campo magnético está de esta manera, miren, así como lo indican estos 4 dedos. De esta manera lo estamos viendo el campo magnético, ¿sí? Y aquí podemos ver otra imagen, vemos que la corriente va en esta dirección, de esta manera, y el campo magnético se está generando de este modo, ¿sí? En este inductor que tiene una n cantidad de vueltas del conductor, que esto es nuestra bobina conformada por varias espiras. Y aquí tenemos otra imagen de la regla de la mano derecha, y pues esto es simplemente para reforzar, pero me imagino que muchos de ustedes ya se dieron una idea de cómo se representa el campo magnético en esa bobina cuando circula corriente por ella. Entre más espiras exista en la bobina, el campo magnético en su interior se refuerza todavía más. Eso lo acabo de explicar anteriormente. Entonces, el campo magnético de cada espira se va a sumar a la siguiente y se va a concentrar en la región central. Es decir, cada espira va a tener su campo magnético en el momento que circule corriente eléctrica, y si son varias espiras, pues se van a sumar esos campos magnéticos entre sí en cada espira. Miren, cada espira va a tener su campo magnético y estos se van a sumar, ¿sí? Aquí veamos esta pequeña simulación. Tenemos esta fuente de voltaje, tenemos esta bobina que tiene nada más 4 espiras y tenemos esta resistencia en serie con un LED, ¿sí? No hay corriente, mira, creo que está muy rápida esta imagen. No hay corriente, el LED está apagado, ¿sí? La corriente va a aumentar gradualmente y el LED se va a iluminar gradualmente, ¿sí? Bien, aquí tenemos una espira, vemos que está circulando corriente por esa espira y alrededor se está formando un campo magnético conformado por sus líneas de campo magnético, y así son varias espiras, pues estos se van a sumar, ¿sí? Como lo acabo de mencionar. Las bobinas tienen la habilidad de oponerse a los cambios de corriente, a eso se le conoce como inductancia. En un video aparte lo vamos a explicar más a detalle la inductancia con algunos ejercicios. Como esta propiedad solo se presenta en corrientes alternas, no tiene algún efecto en ellas cuando circulas por ella una corriente continua, ¿sí? Las bobinas se utilizan de manera general en circuitos conformados con capacitores y resistencias, formando circuitos conocidos como RL o RLC, ya sean en serie o en paralelo. Por ejemplo, este es un circuito RL que simplemente está conformado por una bobina y una resistencia. Este es un circuito RLC que está conformado por una resistencia, una bobina y un capacitor. Y vamos a hacer ejercicios de este tipo, ¿sí? Cuando a las bobinas se les aplica una corriente alterna, se genera alrededor de ellas un campo magnético que va a variar proporcionalmente a medida que aumente o disminuye la magnitud de esa corriente.
Pues muchos de aquí ya saben cómo funciona la corriente alterna. La corriente alterna parte de un valor mínimo y va a ir incrementando. Observa cómo este globito amarillo que indica el paso de los electrones, esto vemos que va de un punto mínimo a un punto máximo en una dirección, luego llega a cero y al llegar a cero cambia de dirección esa corriente. Por ejemplo, si va en un principio a favor de las manecillas de reloj, en otro instante de tiempo va en contra de las manecillas de reloj, pero va cambiando de intensidad esa corriente. Es decir, van cambiando los valores de esa corriente. Entonces, de igual manera que la corriente, es decir, la magnitud de esa corriente alterna va cambiando de manera proporcional, el campo magnético que se genera en esa bobina va a también variar proporcionalmente a medida que aumente o disminuya la magnitud de esa corriente alterna. ¿Sí? Entonces aquí tenemos y vemos cómo la corriente del circuito alterno va cambiando de dirección, primero a favor de las manecillas de reloj y luego en contra de las manecillas de reloj, ¿sí? Ahora vamos a verlo con esta imagen. Observen aquí, la corriente, esta es corriente alterna, ¿no? Este dibujo que está en color rojo, que es una onda sinusoidal de la corriente alterna, pues vemos aquí que nos muestra cómo va variando la corriente alterna. Parte de cero y va incrementando de valor hasta llegar a este punto C, donde alcanza un valor máximo esa corriente. Luego, a partir de ese valor máximo, comienza a disminuir la corriente hasta llegar al punto E. Y aquí, a partir de este punto E, donde la corriente llega al punto cero nuevamente, a un valor mínimo, comienza a cambiar de sentido. Por ejemplo, si iba a favor de las manecillas de reloj, en este punto va en contra de las manecillas de reloj y va experimentando en la magnitud de esa corriente varias variaciones, ¿sí? Va incrementándose nuevamente hasta llegar a un punto máximo y a partir de ese punto máximo esa corriente comienza a disminuir hasta llegar a cero y aquí se conforma un ciclo. De igual manera como va variando la corriente eléctrica alterna, también va variando el flujo magnético, es decir, el campo magnético. Dice aquí, giro en el sentido contrario de las manecillas de reloj, este es el campo magnético. Y esto es el campo magnético en sentido contrario a las manecillas de reloj, ¿sí? Miren aquí, va pasando corriente por la bobina y al mismo tiempo se va generando un voltaje en esa bobina, o sea, un campo magnético y también se induce un voltaje. Aquí lo vamos a ver de mejor manera, ¿sí? Dice que ese campo magnético que se genera en la bobina al momento de circular corriente por ella tiene la habilidad de inducir un voltaje en los extremos de la bobina, el cual a su vez va a producir una corriente que se va a sumar o se va a restar con la primera corriente, es decir, se va a generar un voltaje en esa bobina, en los extremos de esa bobina y a su vez se va a generar una corriente en esa bobina. Y esa corriente de la bobina se va a sumar a la corriente de la fuente de voltaje alterna, ¿sí? Y con esto se va a sumar o se va a restar. Esa es una de las grandes habilidades de las bobinas que se oponen a los cambios bruscos de corriente, ¿sí? Ahora, veamos aquí esta imagen. Esta es una corriente alterna que está aquí en esta imagen del lado derecho, en la imagen A, y vemos que la corriente de un punto cero, que este es la corriente alterna, ¿sí? Este símbolo, pues la corriente de un punto cero va incrementándose de valor, comenzando a ir a favor de las manecillas de reloj. Y esa corriente, al momento de pasar por esa bobina, va a inducir un voltaje VL en esa bobina. El flujo de la corriente de esta corriente alterna va a aumentar, tal como lo vemos aquí, va a aumentar generando un voltaje inducido en esta bobina, que se va a aumentar, que se va a oponer, perdón, al aumento de la corriente. Como este voltaje de la bobina, este voltaje VL tiene polaridad contraria al de la fuente, si te das cuenta, aquí está el positivo de este voltaje de la bobina y aquí está el negativo, y esto es contrario a la dirección de la corriente alterna. Entonces se genera esta corriente en la bobina IL que es opuesta a la corriente de la fuente y esto va a hacer que esta corriente se reste con la primera corriente, ¿sí? Y esto va a evitar que así la corriente aumente, es decir, con esto la corriente de este circuito no va a aumentar. ¿Por qué? Porque esto, como es sentido contrario, se van a restar y esto se le conoce como inductancia, ¿sí? Ahora,
Vamos a ver, seguir viendo la variación del campo magnético en la bobina. Ahora vemos esta imagen que es la B. Al llegar la corriente al punto máximo, comienza a disminuir nuevamente hasta llegar al cero, ¿sí? Es decir, por ejemplo, pero va en el mismo sentido. Si te das cuenta, va en el mismo sentido, nada más que la corriente está disminuyendo, ¿sí? Entonces, aunque la corriente está circulando en la misma dirección, sigue circulando a favor de las manecillas de reloj. La magnitud de esta corriente está disminuyendo, tal como lo vemos aquí, en esto que está pintado de rojo fuerte, ¿sí? Entonces, el voltaje inducido en la bobina, que el voltaje VL, va a producir una corriente en la misma dirección. Ahora, es decir, la corriente de la bobina va a ir en la misma dirección que la corriente de la fuente alterna. Y con esta corriente de la bobina se va a sumar a la primera corriente, a la de la fuente. Y esto va a impedir que disminuya esa corriente, es decir, no va a haber cambios bruscos de corriente, pues. Ahora, en la imagen C, vemos aquí que en esta imagen C, la fuente ahora sí cambia de polaridad. Observa, mira, cambia de polaridad, ahora va en sentido contrario a las manecillas de reloj. Y aquí vemos que esa corriente cambia de polaridad, va en sentido contrario y va incrementándose de valor hasta llegar a un punto máximo, ¿sí? Entonces, la fuente cambia de polaridad, por lo que la corriente comienza a aumentar en la dirección opuesta. Vemos aquí, va a cambiar de polaridad. Y el voltaje inducido en la bobina, que es este que está aquí, va a generar una corriente que va a ir en la dirección contraria a la de la fuente. Vemos que esta corriente de la bobina, ¿sí? Perdón, es esta imagen. Esta corriente de la bobina va en dirección contraria a la corriente de la fuente. Y esto va a hacer que se va a oponer al aumento de la primera corriente. Es decir, con esto, esta corriente de la bobina va a hacer que la corriente de la fuente de voltaje no incremente, ¿sí? Porque como va en dirección contraria, se va a oponer. Y vemos aquí que la corriente luego comienza a disminuir nuevamente hasta llegar a cero, pero va en la misma dirección, ¿sí? En contra de las manecillas de reloj. Entonces, va en la misma dirección, ¿sí? Entonces, la corriente producida por la fuente va a comenzar a disminuir y como consecuencia de esto, el voltaje inducido en la bobina va a cambiar de polaridad, es decir, ahora la corriente va a ir en la misma dirección que la de la fuente. Entonces, esas dos corrientes van a circular en la misma dirección y se van a sumar y así se va a contrarrestar la disminución de la corriente en el circuito. Por lo tanto, esa campo magnético de la bobina que induce un voltaje en ella, se va a oponer a los cambios bruscos de corriente, es decir, conforme vaya la corriente alterna aumentando, disminuyendo y cambiando de dirección, ¿sí? Ahora, la inductancia se representa con la letra L y su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el henrio, que se especifica con la letra H. Aquí me faltó cerrar el paréntesis. Y esto se denomina así en honor al físico Joseph Henry, ¿sí? Y un henrio corresponde a la capacidad de inducir un voltio cuando la corriente cambia a una velocidad de 1 amperio por segundo. Como esta unidad es muy grande, en la práctica se utilizan submúltiplos de ella como el milihenrio o el microhenrio. Eso lo vamos a ver más a detalle en otro video, ¿sí?